Hola a todos. Hoy es jueves, 14 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Kreiner. Bienvenido de nuevo, Alex. Encantado de volver a estar contigo, Nima, y un saludo para tus oyentes y espectadores. Déjame empezar, Alex, con la visita de Donald Trump a China. Creo que es muy importante por muchos motivos. Por la economía, por lo que está pasando en Oriente Medio, en Ucrania, y en general por la gran cuestión de fondo. Las dos superpotencias básicas reuniéndose, hablando y tomando decisiones sobre cómo será el futuro. ¿Van a cooperar? ¿Van a enfrentarse? Esa es la gran pregunta ahora mismo en la mente de los chinos. Si Estados Unidos va a dar algún paso hacia una especie de asociación o una relación diferente, porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido más bien una confrontación en Ucrania, en Oriente Medio, en Venezuela. Y esto es lo que ella dijo sobre lo que ha ocurrido hasta el momento. Hoy, el presidente Trump y yo mantuvimos un intercambio en profundidad sobre las relaciones entre China y Estados Unidos, así como sobre la situación internacional y regional. Ambos coincidimos en que la relación entre China y Estados Unidos es la más importante relación bilateral del mundo. Debemos hacer que funcione y no estropearla nunca. Tanto China como Estados Unidos tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación. Nuestros dos países deben ser socios, no rivales. El presidente Trump y yo también acordamos construir una relación constructiva entre China y Estados Unidos basada en la estabilidad estratégica para promover un desarrollo constante, sólido y sostenible de nuestras relaciones y aportar más paz, prosperidad y progreso al mundo. Y aquí está Donald Trump. Y presidente Xi, gracias por esta cálida y hermosa bienvenida. Esta noche es un honor para mí invitarle a usted y a la señora Peng a visitarnos en la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. Lo esperamos con ilusión. Ahora me gustaría alzar mi copa y proponer un brindis por los lazos profundos y duraderos entre el pueblo estadounidense y el pueblo chino. Es una relación muy especial y quiero darle las gracias una vez más. En Zatuts por Ram Tirstralzina Radio. Creo, Alex, que en este tema tenemos una declaración oficial de la Casa Blanca sobre las conversaciones entre Trump y Xi hasta ahora. Dice que la Casa Blanca las calificó como una buena reunión entre los dos presidentes. Las conversaciones trataron sobre ampliar la cooperación económica y el acceso de Estados Unidos al mercado chino. Y China se comprometió a aumentar la compra de productos agrícolas estadounidenses. Ambas partes coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto para el suministro energético mundial, y Xi se mostró en contra de su militarización. También expresó interés en comprar más petróleo estadounidense. Y en una posición conjunta sobre Irán, Estados Unidos y China acordaron que Irán no debe obtener un arma nuclear. En esencia, lo que Donald Trump quería lograr en el caso de Irán, bueno, ya sabes, en ese punto, creo que nadie está en desacuerdo con esta declaración. Todo el mundo quiere abrir el estrecho de Hormuz. Y cuando hablamos de la militarización del estrecho, básicamente tenemos el bloqueo estadounidense o el bloqueo iraní. ¿Cuál es tu interpretación hasta ahora sobre el conflicto en Oriente Medio? Porque Donald Trump, sabemos lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y lo que él quiere. Ya sabes, no quiere esta situación, porque en mi opinión está cada vez más desesperado con lo que ocurre allí. Y Xi lo sabe, Donald Trump lo sabe, Japón lo sabe, Corea del Sur, todos saben lo que está pasando. ¿Tú qué opinas? Creo que, ante todo esto me parece muy alentador. Y creo que esta reunión es probablemente la más importante del año hasta septiembre, diría yo. Por lo que entiendo,
cuando Trump salga de China dentro de poco, Vladimir Putin va a visitar el país. Así que pienso que todo esto forma parte de un trabajo diplomático para preparar la transición del mundo hacia un nuevo sistema de gobernanza, hacia una arquitectura multipolar. Y creo que para Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo. Tal como dijo Xi Jinping, ambas partes tienen mucho que ganar con la cooperación y mucho que perder con la confrontación. Creo que eso está claro para todo el mundo. I think that's clear to everybody. But Nima, I was basically Pero sabes, Nima, básicamente estaba diciendo lo mismo sobre Irán, que si Estados Unidos se pone del lado de Israel y ataca a Irán, solo hay desventajas. No hay ningún beneficio en todo ese disparate. En cambio, si hay una cooperación constructiva con Irán, hay muchas ventajas para ambas partes. Así que pensé que, por supuesto, nadie razonable iría a la guerra del lado de Israel. Israel no es más que una carga para Estados Unidos y en buena medida para el resto del mundo, mientras que una cooperación constructiva beneficia a todos. Pero como ves, me equivoqué, porque Trump sí fue a la guerra contra Irán del lado de Israel. Así que, sea cual sea la conclusión de estas conversaciones, habrá que ver si Trump es siquiera capaz de cumplir algún compromiso. Honoring any commitments. And I genuinely don't know what to think about this because Y sinceramente, no sé qué pensar de todo esto porque ya sabes, una vez más, Trump sorprendió a todo el mundo atacando a Irán, incluso a personas muy cercanas a él, que creían conocerle, que pensaban, como Tucker Carlson, que él entendía perfectamente lo absurdo que sería atacar a Irán y los riesgos que eso implicaba, y que quienes le estaban presionando para hacerlo eran en realidad sus enemigos. Pero aún así lo hizo. Así que tengo que volver a la pregunta, ¿quién manda aquí? ¿Quién toma realmente las decisiones al final del día? Y luego, bueno, justo ayer Fox News informó de que la CIA había registrado las oficinas de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard is the director of the National Intelligence. Tulsi Gabbard es la directora de Inteligencia Nacional, así que es su superior. Es la jefa del director de la CIA, Radcliffe. Entonces, ¿cómo es posible que la CIA asalte las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia? Y al parecer, confiscaron archivos relacionados con el proyecto MKUltra y con el asesinato de Kennedy. Bien, esto es lo que informó Fox News. No tiene por qué ser un relato exacto, pero algo sí ocurrió. Y la CIA se llevó un montón de documentos de la Oficina de Inteligencia Nacional. Y por lo visto, eso no fue lo que Tulsi Gabbard quería, así que se hizo en contra de su voluntad. Todo esto indica que hay algo muy extraño ocurriendo en Estados Unidos, donde las estructuras legítimas de poder no parecen estar realmente bajo control. Y eso también se puede ver en la elección al Congreso de Thomas Massie. Es muy popular entre sus votantes, quieren que sea reelegido, pero se enfrenta a 3 multimillonarios sionistas. Y luego, según la última encuesta, volvimos a tener esa situación en la que, bueno, el apoyo a Massie estaba aquí, el apoyo a su oponente estaba aquí, y de repente, justo unos días antes de las elecciones, ¡boom!, se produce una inversión total. Como alguien que ha dedicado su carrera profesional a investigar tendencias, principalmente tendencias de mercado, diría que los mercados no son más que una manifestación de las tendencias sociales. Eso no pasa. Es imposible. Las tendencias, ya sabes, para que ocurra un evento de esa magnitud necesitan mucho tiempo. Y haría falta, bueno, sin entrar demasiado en los detalles de las tendencias sociales, pero básicamente una inversión de esa escala tendría que desarrollarse durante meses, no de la noche a la mañana. Así que obviamente es un fraude, es algo claramente fabricado. No sé cómo, ni sé qué está haciendo, ni quién está detrás, pero vemos que hay intereses sionistas. Y también vemos que volviendo a China, China ha adoptado una postura bastante claramente adversa respecto a Israel. Y creo que el consenso general es que Israel y los intereses israelíes han arrastrado a Trump a una guerra contra Irán.
Creo que eso es lo que está contaminando todo el trabajo. Todo lo que se dijo entre Trump y Xi Jinping tiene completo y total sentido. Y además, es coherente con lo que escuchamos del gobierno al principio, cuando fueron elegidos, cuando decían que el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial está obsoleto, que se ha convertido en un arma contra Estados Unidos. La nueva realidad es un orden mundial multipolar, y su intención es asumir ese nuevo orden. Eso significa mantener relaciones constructivas con otros socios globales, como China, Rusia, Irán y otros. Pero eso no es lo que está ocurriendo. No es lo que está pasando en la realidad. Y creo que esos mismos intereses que están atacando a Thomas Massie, que quizá irrumpieron, ya sabes, en la oficina de Tulsi Gabbard, que han presionado a Trump para atacar a Irán, también podrían frustrar unas relaciones constructivas entre Estados Unidos y China. Creo que tendremos que darle tiempo para ver qué pasa con todo esto. Pienso que los intereses empresariales, comerciales, económicos y políticos, todo apunta en una misma dirección. Y es evidente. Se ha dicho exactamente lo mismo la crisis entre Estados Unidos e Irán. Y en cambio, mujer. Así que ya sabes, para Irán está Israel, para China está Taiwán. For Iran, there's Israel. For China, there's Taiwan. And Y bueno, puede que en algún momento en el futuro veamos que Estados Unidos intente de alguna manera desestabilizar a China a través de Taiwán. Pero creo que se les está acabando el tiempo para ese tipo de planes. Pienso que ese sistema de gobierno imperial y neocolonial se está debilitando cada vez más y que el enfoque sensato, lo que ahora se dice abiertamente, está ganando credibilidad, está ganando fuerza y espero que al final acabe imponiéndose. ¿Cómo se va a resolver la situación con Irán? No lo sé. Pero sí creo que entre Rusia y China podrían encontrar una salida que le permita a Trump salvar la cara. Y espero que lo hagan. Verás, el tema más importante para China es la situación con Taiwán. Y eso no se mencionó en esta declaración de Estados Unidos. Y en mi opinión, eso no es una buena señal con el paso del tiempo, porque tendría que haberse dicho algo sobre Taiwán, y no fue así. El problema, Alex, es que no lo sé, porque la guerra en Ucrania y luego la guerra en Oriente Medio demuestran que Estados Unidos no va a poder hacer nada en Taiwán. Taiwán es una isla y no van a tener mucha capacidad de acción. En el caso de Irán, tenían muchas bases en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, mucho margen de maniobra. Tenían a Israel en la región, a los Emiratos Árabes Unidos, todas esas bases. Pero Taiwán no es nada comparable. Sinceramente, no creo que Corea del Sur o Japón fueran tan suicidas como para enfrentarse a China y ayudar a Estados Unidos, como sí hicieron los países del Golfo durante el conflicto, durante la guerra entre Irán y Estados Unidos. During the war between Iran and the United States. Well, you are right. Sorry. Bueno, tienes razón. Perdona. Tienes razón. Y nadie tiene entusiasmo por ir a la guerra contra China. Bueno, tampoco había mucho entusiasmo por ir a la guerra en Ucrania, ni por ir a la guerra contra Irán, pero la guerra ocurrió igual. Es decir, no es que nadie quisiera, pero ya sabes, quizá Israel sí. Tal vez un sector muy extremo de la derecha ucraniana quería ir a la guerra contra Rusia y cosas así. Pero de algún modo, esos intereses que nos mantienen en guerras sin fin acaban imponiéndose. ¿Cómo logran imponerse? Eso es lo que tenemos que entender. Y sinceramente, no lo entiendo, y creo que muy poca gente lo entiende. Pero pienso que con la forma en que está avanzando la crisis política actual, ellos mismos se están mostrando. Y ya podemos ver que, bueno, tiene algo que ver con Israel, pero también con el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, y con los neoconservadores, y con esos multimillonarios sionistas en Estados Unidos. Y vemos que claramente tienen un poder desproporcionado sobre las políticas. Creo que es muy importante plantarles cara. Además, también tienen una influencia desproporcionada en quién sale elegido para el Congreso y quién no.
who gets elected to Congress and who doesn't. The situation around Taiwan has been. Sabes, la situación en torno a Taiwán se ha analizado en simulaciones de guerra hasta la saciedad. Y los estadounidenses saben que no tienen ninguna posibilidad, pero también sabían que no tenían ninguna contra Irán, y aún así lo intentaron. Creo que la razón es que, para esos intereses neocolonialistas en Occidente, no les importa ganar la guerra. Están dispuestos a agotar a su propio país, a su nación anfitriona, solo por la oportunidad de desestabilizar a su rival. Porque no necesitan derrotar a China militarmente. Lo que intentan es desestabilizar a los países objetivo, hacer que su liderazgo quede en mal lugar, que pierdan popularidad y tratar de movilizar a la gente de esos países para que derriben al régimen. Ya sabes, los escenarios de revoluciones de colores que hemos visto por todas partes. Creo que han perfeccionado tanto ese enfoque de ingeniería social que ahora se sienten muy seguros. Y por eso mismo, no dudarán en usar a Estados Unidos, Japón, Singapur, Filipinas, Indonesia, Australia, a cualquiera que puedan arrastrar a este conflicto para poner en marcha ese proceso. Después recurrirán, ya sabes, a la diplomacia secreta, a los servicios de inteligencia, a las ONG, a la presión mediática, a controlar el relato, todo con el objetivo de derrocar al régimen. Y creo que por eso siempre están dispuestos, sin dudarlo, a meterse en guerras que saben perfectamente que no pueden ganar. Verás, a ellos no les importa si ganan o no. Y de hecho tienen razón en eso. Antes pensaba que no les importaba cuánta gente muriera, pero ahora creo que sí les importa, aunque no de la forma que uno esperaría. Quieren que muera mucha gente, porque eso también reduce las presiones sociales dentro del país. Si eliminas a un gran porcentaje de hombres en edad militar de tu sociedad, reduces el riesgo de una revolución o de una guerra civil interna. Así que creo que, por esa razón, en realidad sí quieren tener muchas bajas en su propio bando. En cuanto a la posición iraní, Alex, creo que no había nada problemático en su declaración. Una de las cosas que dijo fue la militarización del estrecho de Hormuz debe terminar y que Irán no tiene ningún problema con eso. Y la guerra, bueno, la razón principal por la que existe esta militarización del estrecho es el ataque estadounidense e israelí contra Irán. No se trata de que Irán haya decidido militarizar la región, pero por otro lado, Estados Unidos está allí. Forma parte de esa militarización con el bloqueo que están imponiendo a los puertos iraníes. Y el segundo punto, en mi opinión, que es muy importante, es que no se mencionó nada sobre este nuevo mecanismo del estrecho de Hormuz que Irán ha definido, el sistema de peaje, y que nada de eso apareció en esas declaraciones. Dijeron que hay que abrir el estrecho de Hormuz. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Y el otro punto, Alex, cuando hablamos de Taiwán, hemos visto al director o al consejero delegado de NVIDIA formando parte de la delegación estadounidense. En mi opinión, eso no son buenas señales. No hace falta llevarlo como parte de Estados Unidos, porque cuando haces eso, estás diciendo que Taiwán forma parte de Estados Unidos. Está cerca de China, es parte de China, pero políticamente y económicamente está más vinculado a Estados Unidos que a China. Y por cierto, insisto, no son buenas señales. Ya tuvimos algo parecido. Recuerdo la reunión de Alaska, en Anchorage, entre los dos presidentes. Nada de eso sirvió de mucho. Pasadas 24 horas, todo el mundo se había olvidado de lo que había pasado. Entonces dime, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Taiwán, ¿cuáles son las señales, en tu opinión? En mi opinión, esto no va a resolverse sin una pelea. Lo que dices sobre la composición de las delegaciones de Trump no inspira mucha confianza. Tienes razón en eso.
Y eso indica que hay intereses dentro de la sociedad estadounidense, con una fuerte influencia política, que todavía quieren imponer su propio modelo a China, obligarla de alguna manera a someterse a ellos. Y creo que no van a renunciar fácilmente a eso. Puedes intentar razonar con Trump, y no lo sé. Por lo que yo sé, puede que Trump entienda ese razonamiento, y puede que aún haya gente en su administración que también lo vea así. Pero de nuevo, hay otros intereses que lo ven de otra manera. Y bueno, son intereses imperiales que en realidad son ajenos a los Estados Unidos. Tienen, ya sabes, pueden tener satélites y agentes en Estados Unidos, y muchos de esos directores ejecutivos, bueno, saben perfectamente de qué lado les va bien. Pero eso no significa que sea lo mejor para el pueblo estadounidense. ¿Quién sale ganando? Lo vemos en las elecciones. Pero el otro lado ya no es ingenuo. Ahora entienden que Trump puede hacer sus compromisos, pero aún así tienen que mantener el dedo en el gatillo, como dicen los iraníes. Y creo que, en lo que respecta a Taiwán, los chinos han aprendido lecciones muy valiosas de los iraníes sobre cómo luchar y cómo enfrentarse a ese hegemón imperial. Así que no veo que la parte estadounidense o la occidental diga algo como, de acuerdo, ya hemos visto la luz. Nosotros simplemente haríamos las maletas, cerraríamos nuestras bases militares, volveríamos a casa y nos centraríamos, no sé, quizá en arreglar el puente de Baltimore que se derrumbó hace 2 años y en reparar nuestra infraestructura y todo eso. Ellos mantendrán todos sus recursos en su sitio porque seguirán intentando, ya sabes, cumplir con su gran objetivo. Y ese objetivo, que se volvió a expresar claramente tan tarde como en 2019, durante la primera administración de Trump, es mantener y defender la dominación estadounidense del continente euroasiático. ¿Quién formuló esto? ¿Quién diseñó esta política exterior? Desde luego no fue el pueblo estadounidense. Creo que esos intereses siguen siendo predominantes en la política exterior de Estados Unidos. No van a soltarlo y no van a renunciar a esas prioridades. Así que empacar e irse, dejar China a los chinos, el mar de China meridional a los chinos y el Oriente Medio a Irán y a otros países está totalmente fuera de cuestión. Van a seguir haciendo todo lo posible por mantener el statu quo tal como está. Pero creo que van por un camino acelerado hacia la derrota, y no veo que esto termine hasta que hayan sido completamente derrotados. Ahora bien, perdieron Ucrania, perdieron Irán. Quiero decir, esos conflictos siguen en marcha, pero creo que no hay forma de revertir esas derrotas por la vía militar. Y pienso que quizá esa sea parte de la razón por la que ahora estamos viendo una nueva pandemia, por lo que parece, porque las cosas van a empezar a desmoronarse muy rápido. Alex, creo que hay un problema fundamental con Estados Unidos. Verás, pensábamos que la administración Trump, antes de llegar al poder, cambiaría parte de eso, pero hasta ahora no ha ocurrido. Y el problema fundamental, en mi opinión, es el mismo que tuvo el Imperio Británico y que acabó llevándolo a su caída. Expandirse hasta un punto en el que ya no puedes gestionarlo. La política del Imperio Británico era dividir y conquistar. Y de alguna manera, eso se ve en Oriente Medio, en lo que ha pasado allí. Tienes pequeños estados, ninguno de los cuales puede defenderse por sí mismo. Así que en esencia, están generando riqueza para el imperio, para el sistema imperial, pero no pueden usarla ni protegerse. Solo hay que recordar que el presupuesto de defensa de Arabia Saudí es como 10 veces el de Irán. No es ni siquiera comparable, y aún así no pueden defenderse. Hemos visto lo que ha pasado en Doha y en Qatar, cómo Israel fue, bombardeó Doha y regresó. Nadie consiguió alcanzar ninguno de esos cazas. Y lo que ha ocurrido con Estados Unidos, creo que está en la doctrina Wolfowitz. La doctrina Wolfowitz es básicamente la esencia o el resultado del Imperio Británico. En esa doctrina se decía, ninguna superpotencia, ningún poder regional,
Tenemos que enfrentarnos a todo lo que se parezca a eso. Así que eso explica lo que ha pasado hasta ahora en Ucrania y en Estados Unidos. In Ukraine and in Exactly. Iran. Exactly. And the mystery of it Exacto. all is that Y bueno, el misterio de todo esto es que el pueblo estadounidense no quiere eso. Siempre votan en contra. Mira, los estadounidenses, desde que yo sigo la política de ese país, con la excepción de la segunda elección de Bush hijo, siempre votan por el candidato contrario a la guerra. Siempre gana el que promete acabar con las guerras en el extranjero. Y luego, siempre acaban teniendo más guerras. Así que sí, es un misterio. Está claro que esa forma de hacer política, la llamada doctrina Wolfowitz. Y bueno, no deberíamos olvidar a Michael Levine, que dijo que cada pocos años Estados Unidos debería coger algún país de mala muerte y estamparlo contra la pared, para que todo el mundo entienda que van en serio. Estas personas son las que elaboran la política exterior. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué son tan populares? Porque en realidad son una camarilla bastante pequeña. No son populares entre el pueblo estadounidense. Representan una fracción diminuta de la clase política americana, y aún así parecen tener un poder enorme, totalmente desproporcionado, y un control absoluto sobre la política exterior de Estados Unidos. Y tienes razón en que durante muchos meses, prácticamente hasta el 28 de febrero, parecía que Trump sí tenía la intención de aplicar un cambio de rumbo bastante radical en la política exterior estadounidense. Y bueno, eso se notaba prácticamente en cada declaración. Venezuela fue un pequeño problema, y debo decir que me dejó un poco desconcertado el rescate a Javier Milei en Argentina con $40,000 millones. Javier Milei in Argentina with $40 billion. I didn't quite understand what that was about, but it was. No entendí muy bien de qué iba eso, pero digamos que hubo dos momentos sospechosos. Ahora bien, el ataque a Irán demuestra, sin lugar a dudas, que las fuerzas dispuestas a usar el poder militar, financiero, diplomático y político de Estados Unidos en perjuicio del propio pueblo, de su economía y de su sociedad siguen siendo dominantes. Y la corrección de rumbo de Trump fue prácticamente de 360 grados. Y ahora tenemos lo mismo, creo yo. No sé si las políticas de Trump son peores que las de George W. Bush hace 20 años. Vienen a ser lo mismo, solo que un poco más vulgares todavía. ¿Y cómo ha pasado esto? Ese es el gran misterio que, en mi opinión, el pueblo estadounidense tiene que resolver. Y llegado a ese punto, hay que entender que las cosas no se van a arreglar simplemente votando. You're not going to fix things by voting, and you're not going to fix things through the legitimate structure. Y no vas a arreglar las cosas a través de las estructuras legítimas de las instituciones, porque todas están amañadas para que no puedas hacerlo de esa manera. Va a tener que ser algo más autoritario, como hizo Abraham Lincoln, ya sabes. Fue hace muchísimo tiempo. Pero durante la Guerra Civil de Estados Unidos, creo que Lincoln mandó detener y encarcelar, o incluso ejecutar, a unas 10 o 20,000 personas. Y me refiero a políticos, académicos, jueces, incidentes y más. Todo Freiwilligkeit leánico fueron eliminados. Me pregunto si algo parecido volverá a ser necesario para restaurar la República Estadounidense. A repeat of something like that will be necessary to restore the American Republic. I think the reason for Creo que la razón de Milley, porque estaba tan cerca de Israel, de Milikovsky y de Netanyahu, es la misma. Netanyahu is the same Exactamente. Exactly. family. Exactly. Exacto. Yo no quería decirlo, pero ya que lo has hecho tú. You did. Because Porque a Donald Trump le encanta todo lo que dice Netanyahu. Alex, Netanyahu dijo en su reciente entrevista en 60 Minutos que estamos a pocos meses de que termine la guerra contra Irán. ¿Y cómo ves tú la situación de la guerra y la influencia que ha tenido hasta ahora en la economía global? Porque hay que reconocerlo, esta guerra no ha sido como Irak, Afganistán o incluso diría yo, Vietnam. Aquellas no afectaron a la economía mundial. Y en el caso de Vietnam, conocemos bien las víctimas que hubo. And with the case of Vietnam, we know the casualties. And with the case of Iraq and Afghanistan, it was Y con el caso de Irak y Afganistán, fue una derrota política para Estados Unidos.
Se quedaron allí. No pudieron. Pero esta es la primera vez, en mi opinión, que Estados Unidos está perdiendo físicamente la guerra. No se trata solo de una decisión política del gobierno de Trump. Básicamente, no tienen las bombas, no tienen los interceptores, no tienen los radares, no han reemplazado los radares que Irán destruyó hasta ahora. Pero Irán sí ha repuesto su arsenal, un 120% más de lo que tenía antes de que empezara esta guerra. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. This is the reality of what's going on. Well, yeah, exactly. But none of this is surprising, Nima. Bueno, sí, exactamente. Pero nada de esto es sorprendente, Nima. Ese es, ya sabes, el beneficio de jugar en casa. Eso es lo que significa tener una posición de dominio en la escalada dentro de la región. Mira, para quienes piensan que la guerra es como un videojuego, librar una guerra a más de 10.000 millas de tu territorio es muy complicado. Tienes que suministrarlo todo por barco, depender de tus aliados y socios. Y ellos mismos están siendo golpeados, agotados, sus economías se están desestabilizando, y sus propios gobiernos podrían caer en un futuro cercano. Así que ya ves, solo podía funcionar a muy corto plazo. Lo que estaban planeando, lo que deseaban, era algo así como 3 o 4 días y listo. Cambiamos el régimen, instalamos uno nuevo, el Shah o quien fuera, declaramos la victoria y dominamos. Ahora el país es nuestro. Pero no salió así. Así que, obviamente, todo lo que viene después es un proceso lento en el que el atacante se va debilitando cada vez más, mientras que el defensor se va fortaleciendo. Y no solo eso, el atacante pierde confianza poco a poco, mientras que el defensor gana cada vez más seguridad. Se puede ver claramente en la forma en que los iraníes están negociando. Su posición se está endureciendo cada vez más. Y cuanto más se prolongue esto, más caro le va a resultar a Estados Unidos, al gobierno de Trump, retirarse de esta situación, a menos que quizá a través de una mediación china o rusa encuentren alguna forma de salir sin perder la cara. Pero aún así, les va a costar. Creo que en ese caso tendrán que ofrecer concesiones a Rusia y a China. Así que pase lo que pase, pienso que esto marca el principio del fin del dominio occidental en Asia Occidental y también en todo el continente euroasiático. Esto es lo que acaba de decir Scott Bolson hace unos momentos, Alex, teniendo en cuenta la situación con Irán. Les interesa mucho reabrir el estrecho, y creo que estarán trabajando con Irán entre bastidores en la medida en que alguien tenga alguna influencia sobre el liderazgo iraní. El verdadero problema aquí, Joe, como bien sabes, es que nosotros no cambiamos el régimen, pero el régimen sí cambió. Varias capas de su liderazgo fueron eliminadas. Y ahora es muy difícil allí simplemente comunicar algo a alguien que tenga capacidad de actuar o de hablar, de alcanzar los generales y de hablar en betroz del liderazgo iraní. ¿Qué opinas de este tipo de cambio de régimen? Porque el tema del cambio de régimen está muy presente en la retórica de Estados Unidos y del propio gobierno estadounidense. Cuando hablas de un cambio de régimen, tienes que tener algo, una base, un fundamento para lo que estás defendiendo. Pero yo no veo nada de lo que ellos mencionan. En realidad, lo que están haciendo es justificarlo solo para salvar la imagen de Donald Trump. Sí, creo que eso es exactamente así. Pienso que están creando una realidad alternativa en su propio relato, y lo hacen, creo, para el público interno, para mantener algo de apoyo político en casa. Todos los demás lo ven por lo que es. Quiero decir, es un completo disparate. Pero bueno, una cosa que diría sobre Scott Bolson y también sobre Netanyahu es que en la entrevista de la semana pasada en 60 minutos mantienen su relato y saben cómo defender su discurso.
Pero, sinceramente, mi sensación es que, si te fijas en su lenguaje corporal, no parecen nada seguros. Y claro, si estás acostumbrado a escuchar a Benjamin Netanyahu, él siempre se muestra muy arrogante, confiado y satisfecho de sí mismo. He's very arrogant, confident, and smug. He wasn't like that at all on the 16 No fue así, en absoluto, en la entrevista de 60 Minutes. Y luego, ya sabes, empezó a hablar de esas fantasías de, bueno, entras en Irán y te llevas el uranio. Vale, ¿cómo? ¿Quién lo va a hacer? Ya lo intentaron, ¿no? Y no les fue muy bien. Así que creo que todos entienden que esto se ha acabado, que la batalla está perdida. Pero claro, ¿qué hacen? Tienen que seguir empujando todo lo que puedan y esperar un milagro que les salve. Y el propio Trump necesita intentar ganar las elecciones de mitad de mandato. Y tengo que decir que me pregunto, si viendo ahora otra vez las elecciones de Thomas Massie, de algún modo el sistema manipula las elecciones de forma habitual, y al parecer se les da bastante bien. Y me pregunto si a Trump no lo convencieron para atacar a Irán, diciéndole algo como, mira, haz esto por nosotros y nosotros te arreglamos las elecciones de mitad de mandato. Vamos a asegurarnos de que todos tus candidatos ganen. Me pregunto si ese no fue el trueque. ¿Quién sabe? Pero he estado siguiendo la reelección de Thomas Massie y creo que ahí hay mucho que analizar, porque te aseguro que esta inversión en la que un candidato popular de repente se vuelve impopular y el impopular se vuelve popular, eso no pasa. Eso no existe en una sociedad. Esto está completamente manipulado. No se trata solo de Massie, Alex. No, Massie es solo la prueba de cómo funcionó el sistema. Y esa prueba da un resultado claramente positivo. Hubo manipulación. Gorka, el tipo que está en Hungría. Es en Hentanich. Exacto. Va por Tucker Carlson. Sí lo vi. Ahora mismo, él dice que tenemos que reevaluar, reconsiderar a Tucker Carlson y ese tipo de políticas que intenta manipular en Estados Unidos. Y básicamente, el resultado o la esencia de lo que está diciendo es que lo ven como un agente extranjero en territorio estadounidense, haciendo algo porque lo consideran un enemigo. No solo en el caso de Irán, sino también en el de Rusia. Literalmente lo ven como un enemigo del sistema. Sí, No sé hasta qué punto Donald Trump o esta administración van a volverse autodestructivos en los próximos meses. Pero si siguen por ese camino, eso será el final de todo. Sí, es un momento muy, muy peligroso, ¿sabes? Y creo que las cosas podrían ponerse realmente feas, porque tenemos que tener siempre presente que Israel no es solo la patria del pueblo judío. Israel es el resultado del proyecto sionista, y el proyecto sionista es muchísimo más grande que Israel, y ha contaminado a la mayoría de las naciones occidentales. Y todos están empezando a aplicar leyes contra el discurso de odio. No van dirigidas contra nadie más que, ya sabes, los antisemitas. Y han ampliado tanto la definición de antisemitismo que, si criticas a Benjamin Netanyahu, eres antisemita. Si criticas un genocidio, eres eres antisemita. Si dices, por favor, deja de matar niños, eres antisemita. Y entonces dicen, oh Dios mío, mirad, los incidentes antisemitas se están disparando. Tenemos que censurar más. Y luego si la gente todavía se atreve a decir lo que piensa sobre todo esto, entonces los tachan de antisemitas, de terroristas domésticos, de enemigos del Estado, y así sucesivamente. Todo este proceso, poco a poco, nos está empujando hacia el totalitarismo. Y creo que, no sé, en Europa eso se ve muy claro. En Estados Unidos creo que es un poco distinto, porque la democracia americana, lo que queda de ella, es mucho más sólida. Tienen el nivel federal, luego el nivel estatal. La gente vota por sus representantes y senadores estatales, y también vota por sus sheriffs, por las fuerzas del orden. Tienen la segunda enmienda.
tienen la primera enmienda. Esas cosas están muy claras, están por escrito, y la gente está dispuesta a defenderlas, incluso a desafiar a cualquier autoridad que intente restringir sus derechos. Cuanto más presiona esa cábala imperial, como Sebastian Gorka, Larry Ellison y toda esa gente, más responde el pueblo estadounidense. Así que puedes ganar varias, ¿cómo decirlo? Varias batallas. Pero no puedes ganar contra el pueblo. Ninguna estructura de poder puede someter por completo al pueblo, sobre todo si está armado. Y eso no es algo irrelevante. Probablemente por eso han estado tan desesperados por eliminar la segunda enmienda y desarmar al pueblo estadounidense, igual que hicieron con el británico, con el australiano y con otros. Pero no creo que eso vaya a tener éxito en Estados Unidos. Así que, si este conflicto sigue aumentando y nadie está dispuesto a dar un paso atrás, en algún momento podría convertirse en una guerra civil. At some point, it could turn into a civil war. Alex, we know what's going on with the case of Iran and UAE. Alex, sabemos lo que está pasando con el caso de Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Básicamente, hay muchas tensiones entre los dos. Y solo imagina lo que Israel anunció ayer, que el primer ministro israelí, en plena guerra, fue en secreto a los Emiratos y se reunió con MBZ. Lo anunciaron públicamente. No sé cuál era la necesidad de hacer eso, porque me da la impresión de que están intentando dejar a los Emiratos en evidencia. Quieren que la situación, el caos, sea grande en la región. Y más tarde, los Emiratos negasen oficialmente la afirmación del primer ministro israelí. Israeli Prime Minister. Y no sé cómo va a acabar eso para los dos países, pero parece que Israel está dispuesto a sacrificarlo todo para hacer que este caos crezca cada vez más en la región, porque no quieren que la región llegue a algún tipo de cordura, a una negociación, a una reflexión. Así que hay que mantener estos ciclos de caos en la zona, y sabemos que Irán lo sabía. Por eso Emiratos Árabes Unidos fue atacado más que cualquier otro país de la región. Recibieron más ataques de misiles iraníes que el propio Israel. Sí, correcto. Me parece que los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el aliado más firme de Israel en la región. Y bueno, los Emiratos no solo han estado atacando a Irán. Incluso antes de que empezara la guerra contra Irán, ya estaban en rumbo de colisión con Arabia Saudí, básicamente en nombre de Israel, porque han estado apoyando al sur de Yemen, han estado apoyando a Somalilandia y han tenido una actividad muy intensa en Sudán, de una forma que es, sinceramente, una atrocidad absoluta. Y todo eso lo han hecho en cooperación con Israel y en su mayor parte en beneficio de Israel. Así que creo que en este momento los Emiratos Árabes Unidos son muy importantes para Israel como una especie de instrumento en la zona de Arabia Saudí, Irán, Omán y demás. Y por eso Israel, incluso mientras libra guerras en 6 o 7 frentes, aún así envió a sus especialistas en defensa aérea y a tropas israelíes a los Emiratos Árabes Unidos para defenderlos. Incluso mandaron parte de su sistema Cúpula de Hierro y, creo, algunas baterías del sistema Onda de David para la defensa aérea en los Emiratos, junto con los equipos que operan esos sistemas. Pero, al parecer, no sirvió de mucho. Aún así, demuestra que la alianza es real, y el hecho de que ahora los Emiratos lo estén negando muestra lo impopular y polémico que es, porque nadie debía enterarse de esto. Así que creo que los Emiratos Árabes Unidos ya han pasado su fecha de caducidad, e Israel también. Y pienso que es muy probable que los Emiratos acaben siendo reincorporados a Omán, e Israel tendrá que transformarse por completo, quizá incluso cambiar de nombre. Y no va a ser un Estado judío etnosupremacista. Probablemente tendrá que convertirse en un país normal, con 3 pueblos constituyentes completamente iguales ante la ley, judíos, cristianos y musulmanes.
No tengo ni idea de cuándo podría ocurrir eso, pero creo que el 28 de febrero fue el punto de inflexión a partir del cual todo empieza a acelerarse. Y creo que, aunque ahora pueda parecer que este conflicto entre Estados Unidos, Rusia e Irán está en un punto muerto, que nadie quiere dar marcha atrás, hay que recordar que Irán está en su casa y que ya está acostumbrado a las sanciones y a las crisis económicas. Eso no ocurre con Estados Unidos. Así que la presión sobre la administración Trump sigue aumentando, incluso aunque no haya combates, porque el precio del petróleo está subiendo. Because the oil price is going up, today West Texas Intermediate benchmark Hoy, is trading el crudo West Texas Intermediate se está cotizando a $100 el barril. Hace una semana estaba a 92. Los precios de los alimentos están empezando a dispararse. Ayer, el trigo abrió con el límite máximo, lo que significa que tuvieron que detener la negociación por lo fuerte que fue la subida. El precio del arroz está subiendo, la soja, el maíz, todo está subiendo. El oro y la plata también están subiendo. El cobre acaba de superar su máximo histórico esta semana. Así que ya sabes, esto está generando presiones inflacionistas en las economías occidentales, incluida la de Estados Unidos. Y bueno, Trump, todo esto recae sobre Trump. Le van a echar la culpa a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato. Así que este estancamiento no es realmente un estancamiento. Es Estados Unidos recibiendo un golpe tras otro. Van a tener que hacer algo al respecto. La situación en Japón es tan grave que el primer ministro japonés llamó y habló con el presidente de Irán para permitir que uno de esos petroleros pasara por el estrecho de Hormuz. Creo que en el caso de Japón y Corea del Sur, todos sabemos que Japón es el aliado de Estados Unidos en Asia. Y cuando ellos necesitan comunicarse directamente con los iraníes, eso muestra, en mi opinión, el camino a seguir para muchos otros países. It's me rangchoignit si quien si topak sigedari small agitación. Exactly. This is the beginning of the Exacto. Este es el comienzo del colapso de esas alianzas. Porque claro, nadie puede resistir algo así. Es una presión política y económica enorme, no solo sobre Estados Unidos, sino también todos esos países de la Alianza Occidental. Creo que uno a uno van a tener que ceder, van a tener que buscar su propio camino. Y estamos viendo algo parecido en Europa, donde de repente algunos de los principales rusófobos están diciendo que habrá que negociar con Rusia. Sí. Creo que ese es futuro, Alex, para Europa. No hay maneras Europa sobrevive sin Rusia. That is true, Nima, but again, we're not dealing with rational people. And we're not dealing with leaders who are concerned with the welfare of their constituents. Otherwise, Germans wouldn't dismantle all their nuclear power plants. They wouldn't be shutting down all their coal power plants. They would investigate who destroyed their pipelines to Russia, because they're about to lose about 500,000 of manufacturing jobs. They've been in recession for 2 years solid. Es terrible. Quiero decir, destruir una de las principales economías del mundo en tan poco tiempo, eso no es nada fácil. Es como si pusieras a un manicomio a dirigir un país y les dijeras que lo destruyeran todo. Ni siquiera así sería fácil. Ya sabes, estos sistemas son muy sólidos. Tienen una cierta resistencia al cambio. Los logros de los gobiernos de Merkel, Scholz y Friedrich Merz son simplemente asombrosos. Es algo catastrófico, y todo sigue yendo en la misma dirección. No es de extrañar que AfD sea ahora el partido más popular de Alemania. Y eso significa que o bien hay un cambio de régimen, o un cambio de gobierno en Alemania, o acabamos en una guerra civil. Lo mismo pasa en el Reino Unido. Lo mismo en Francia. Así que las cosas se están calentando de verdad. Y de nuevo, no creo que sea una coincidencia que de repente tengamos este nuevo susto con un virus. De pronto, un virus que era muy poco probable que se propagara, resulta que se está extendiendo por todas partes.
Yeah. Sí. Estoy tan cansado de todo esto, ¿sabes? No quiero volver a 2019. 2019. Oh, nobody does. They're desperate. Oh, nadie lo hace. Lo necesitan desesperadamente. De verdad, lo necesitan con urgencia. Pero ya veremos, ¿sabes? En 2019 nadie estaba preparado. Nadie lo estaba. Nadie estaba dispuesto a considerar la posibilidad de que sus medios, sus gobiernos, sus responsables de salud pública y toda la burocracia del Estado pudieran participar en un engaño tan enorme. Pero eso ocurrió. Y creo que el resultado fue que mucha gente empezó a pensar y mucha gente dejó de creer. Y ahora se puede ver, si miras los medios tradicionales, que se toman muy en serio esto del hantavirus. They're dead serious about this hantavirus. They're dead serious. They're like, oh, so many cases. Van totalmente en serio. Dicen cosas como, oh, hay tantos casos, y esto, y las mascarillas, y va a ser aterrador. Hacemos. Pero si miras en las redes sociales los comentarios de la gente normal, cuesta mucho encontrar a alguien que se lo crea. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Todos esos sistemas dependen de que la gente obedezca. Si la gente no obedece, ¿cómo lo van a conseguir? No lo sé. Pero bueno, el hecho de que lo estén intentando demuestra que están muy desesperados. Shows that they're very, very desperate. Yeah. Exactly. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Always a pleasure. Siempre es un placer, Nima. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Adiós. Cuídate. Take care.